Bueno, mis hermanos, buenas noches a todos. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes y bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Hoy, ¿verdad? Como decíamos hace unos minutos, es un día especial para este país, ¿sí o no? Toda persona consciente de sí hoy está pensando, yo creo que de alguna manera, hermanos, en el bienestar de este país. De alguna manera, todo mundo, ¿verdad? Y yo no sé cómo estarán las iglesias hoy, si las iglesias de nuestros alrededores están en culto, otros por allá. En algunos lugares no se detienen, hermano. En algunos lugares los cultos están bien alegres, están bendecidos. Y en otros lugares, pues dependiendo, creo que de ciertos sectores, la gente siempre evita, ¿verdad? Pero bueno, nosotros anoche anunciamos que íbamos a tener culto, que nos íbamos a reunir hoy. Y normalmente pues íbamos a tener, y usted, bueno, bienvenido a la casa del Señor. Usted hizo bien con venir y aquí estamos para la gloria del Señor, ¿verdad? Así es que Dios me lo bendiga, hermano, y no se van a ir sin la palabra del Señor esta noche. Vamos a compartir la palabra y yo creo que Dios nos va a bendecir en una manera especial. Quiero que abran la Biblia en el libro de Isaías capítulo 6. Vamos a leer una porción bíblica y de esa manera vamos a compartir esta noche, a compartir en esta oportunidad la bendita palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombres en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicados los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Amén. Señor nuestro, en esta oportunidad queremos compartir tu palabra con nuestros hermanos. Señor, que los hermanos que han venido puedan recibir esta noche una palabra. Los que han venido a este culto reciban una palabra y que sean edificados a través de esa palabra. Que esta palabra les llene su corazón, que esta palabra les bendiga en una manera especial. Bendiga la vida de mis hermanos y hermanas, bendiga la vida de sus familias. Señor, glorifícate. Y esta noche tu palabra, en esta hora tu palabra, sea de gran ayuda, de gran bendición y de gran edificación para tu pueblo, Señor. Muchas gracias, bendito Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Padre, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, pensando en la predicación de esta noche y tomando en cuenta la lectura, ¿verdad?, y otros textos que he leído, he estudiado para compartirlos con usted, una cosa importante me ha llamado la atención. Una cosa importante ha tocado mi corazón para compartirles esta palabra a ustedes.
Porque verdaderamente este texto, hermano, del libro de Isaías, capítulo 6, habla del fallecimiento de un rey y luego las palabras de Dios para el profeta Isaías. Viendo esto, hermano, yo aquí tengo algo especial que me ha llamado, como les decía, la atención en una manera especial. Si algo hay en Dios, hermano, si algo hay en Dios, en el corazón de nuestro Padre Celestial, es, hermano, que siempre ha tenido Él el propósito y el deseo de que la gente que está viviendo en este mundo, y en especial también su pueblo, hermanos, todos podamos mirar el rostro del Señor. Dios no ha perdido en ningún momento ese deseo, ese propósito y esa misión por la cual envió a Cristo Jesús a la tierra. Y es, hermano, que Dios quiere ver siempre a cada persona, a cada familia, o puedo decirle así, a cada nación de la tierra, quiere verla en sus manos, quiere verla adorando al Señor, quiere verla sirviendo. En otras palabras, Dios quiere que todo el mundo, hermano, le sirva a Él. En el corazón de Dios no hay un pensamiento así donde pueda excluir a unas personas. Dios no excluye a nadie. Y Él y Cristo y la misión de Dios con Cristo no es solamente dirigirse al pueblo de Israel, no es solamente dirigirse a 2 o 3 personas. El deseo, el plan, el corazón de Dios, hermano, es hablarle al corazón de cada hombre. De tal manera que cada persona entonces pueda venir a los caminos del Señor. Y más, hermano, el Señor viendo cómo está la condición del mundo. Incluso desde aquellos tiempos, de aquellos siglos pasados. Viendo cómo Él podía mirar la condición de la gente. El mundo siempre ha estado, hermano, en grande confusión. El mundo ha estado siempre, hablemos así, perdido. Perdido porque se ha perdido en el pecado. El mundo se ha perdido en el pecado y muchas cosas se le han unido, o el mundo ha practicado tantas cosas que lo tienen, hermano, confundido respecto al camino que el hombre lleva. El hombre verdaderamente está perdido. Sin Cristo, hermano, el mundo tiene una necesidad grandísima, una situación muy fuerte en el corazón. Entonces nuestro Dios, hermano, en este capítulo siempre está viendo entonces cómo mantener su visión, su propósito, su objetivo de que el mundo pueda adorar a Dios, de que los hombres puedan ser salvos, de que la gente pueda buscar el rostro del Señor. Pero no solamente eso, hermano, también Dios está contando con la iglesia, está contando con los profetas, está contando con todos aquellos ministros que Dios ha levantado, está contando con su pueblo para que tanto Él como nosotros los que le seguimos, trabajemos para su obra, trabajemos para su viña, porque el trabajo, hermano, es grande. El plan de Dios es hablarle a todo el mundo. El plan de Dios es salvar a todo el mundo. Entonces Él ha dispuesto también de su pueblo, de sus santos, de la iglesia, de sus llamados, para que con Él podamos hacer, hermano, equipo, hacer ministerio y de esa manera darnos para la gente. En otras palabras, el mundo necesita de Dios, necesita de la iglesia, necesita del pueblo del Señor. Y Dios, hermano, siempre está con esa visión, con ese deseo, con esa insistencia, con esa obra, para que el mundo pueda ser salvo, para que el mundo pueda venir, hermano, a los caminos del Señor. El contexto en el cual se encontraba Israel para cuando Dios le habló a Isaías. Yo estaba haciendo unas comparaciones de cómo está el mundo de hoy y cómo estaba el mundo, especialmente Jerusalén, Israel y el mundo entero desde aquellos tiempos del profeta Isaías. Desde aquel tiempo de los profetas que ya no existen, ya no están, pero que en el corazón de Dios existe. Hermano, fíjese que no hay tanta diferencia. El pecado siempre ha estado. Imagínese también cuando Cristo dice de que su venida va a ser como en los días de Noé. Dice que en los días de Noé dice que el mundo estaba comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento. En otras palabras, estaba en su mundo. El mundo estaba en su mundo, en su práctica y en todo cuando vino el diluvio y se lo llevó a todos según la historia bíblica, según el texto bíblico. Pero también Cristo dice que su venida, cuando Él venga, dice que el mundo estará parecido a ese tiempo, parecido a los días de Noé. En otras palabras, la maldad estaría alta, multiplicada. Y el mundo estaría, hermano, en una convulsión tremenda. Y hoy nosotros vemos cómo está el mundo. Pero en los tiempos de Isaías, especialmente Jerusalén, el pueblo de la nación judía, Israel, y las naciones de los alrededores, hermano, vivían problemas, pero muy serios. Esa gente vivía en un pecado tremendo.
El pecado de la idolatría, el adorar a otros dioses, las naciones paganas, las naciones que eran aparte de Israel, eran naciones politeístas, naciones adoradoras de otros dioses, de muchos dioses. Israel también, adoraba al Señor, era monoteísta. Monoteísta es que adorador y la creencia en un solo Dios. Y había esa cierta competencia de muchos dioses que adoraban las naciones y de Israel adorando a nuestro Dios. Pero el problema de la idolatría también había minado al pueblo de Dios. El creer también en otros dioses, el hacer prácticas paganas, hermano, también estaba metido en el pueblo de Dios. Y el movimiento de la idolatría que gobernaba las naciones salpicaba también a Israel, a Jerusalén, porque también ellos metían sus manos en los cultos paganos, en las partes altas, en los cerros, en las montañas. Ahí hacían altares dedicados a otros dioses, con influencia y el conocimiento de que Dios, cuando se dio a conocer a Israel, y en especial cuando en el monte Sinaí, Dios apareció en el monte Sinaí y ahí habló, ahí se dio la ley, ahí se divulgó la palabra de Dios. Israel siempre creyó de que Dios estaba en las montañas. Para Israel las partes altas y los montes altos representaban la presencia de Dios, porque Dios ahí se dio a conocer. Dios ahí dio a conocer la ley. Entonces ellos tomaron eso, pero desviaron su fe, desviaron su conocimiento y comenzaban ahora a hacer altares en las montañas. Por eso es que los samaritanos también y la mujer samaritana en el monte Gerizim tenían su altar también rival al templo de Dios. Y porque ellos siempre creían que en esos lugares altos la presencia de Dios se movía, porque así Dios se había dado a conocer. Pero ahora llegó un momento de que toda esta gente tenían sus altares paganos, rivales al templo de Dios, y en los montes, en los lugares altos, y hacían sus cultos, hacían sus cosas, se consagraban y aún adoraban a otros dioses. Eso pasaba con mucha gente de Israel, no digamos, hermanos, con las naciones que no adoraban al Señor. Entonces eso era una situación que envolvía a la nación judía. Otra cuestión que es parte del contexto de ese tiempo del pueblo judío, hermano, es que también en el pueblo sucedió una división. En la nación judía sucedió una división. Se llevó a cabo una gran división. Se dividió el reino. Toda la nación judía, hermano, se dividió en dos reinos. Uno le llaman el reino del norte y el otro le llaman el reino del sur. El reino del norte es el reinado más grande de mayor tribu. Y entonces hicieron dos reinos. Y entonces tenían grandes conflictos. Y había muerte entre ellos. Había competencia de los mejores reyes. Y fíjense, hermano, que el reinado del norte, que fue una de las divisiones de Israel, allí los reyes, hermanos, se ponían cada 10 días, cada 3 meses, cada mes, cada año. Y allí la competencia, se establecían reyes por muerte, por pleito y por todo. Y cada quien luchaba por el reinado. Y fue un reinado sangriento, definitivamente tremendísimo. Ese es el reinado del norte. Esos dos reinos tenían confrontación. Y uno se mira más moderado, que era el de Judá, porque habían reyes más conscientes de Dios, adoraban al Señor. Esa era la situación que estaba pasando allí. Israel estaba confundido, pero lo que sucedía también alrededor de Israel, de la nación judía, era conflicto. Las naciones paganas estaban, hermano, en una desobediencia, en una rebeldía, en un paganismo tremendo en contra del Señor. Pero algo más que se une también a ese contexto fue que llegó un momento, hermano, que Dios usó a un rey llamado Usías. Ese hombre, hermano, fue establecido en el reinado desde la edad de 16 años. Él toma el lugar. Imagínense qué temprana edad. Y comenzó a reinar, hermano, y ese rey se dio a conocer. Ese fue como un oxígeno para la nación. Le trajo una bendición grandísima al pueblo de Israel desde 16 años. Imagínense un jovencito pensando en ser rey. La gente lo pone como rey y ahora trabajando como rey y dándose en el reinado. Ese rey duró en el reinado 52 años, imagínense cuánto tiempo. Y en todos esos años que él reinó, hermano, ese hombre hizo cosas maravillosas para el pueblo de Dios. Para la nación judía, ese le hizo cosas lindas. El capítulo 26 de Segunda de Crónica revela, hermano, todo lo que Usías hizo desde sus 16 años que fue tomado en el reinado. Reconocido para la nación judía, para Jerusalén, el reinado de Judá, se daba a conocer frente del reinado del norte, y era un rey, hermano, reconocido por su política, reconocido por su trabajo, reconocido por la riqueza, reconocido por el desarrollo que le trajo a la nación. Bueno, era alguien especial. Y tanto los demás reyes que estaban en el reino del norte, como el reinado de Judá en sí, y la nación total, hermano, escuchaban, miraban, sabían lo que ese rey hacía. Entonces alababan al Señor.
estaban agradecidos con Dios porque había llegado una bendición grande a través de ese hombre a la nación judía, a todo el reinado, pero eso bendecía a toda la nación. También esa noticia se escuchaba por todas las demás naciones. Todo el mundo escuchaba que en Jerusalén había un rey de bendición de Dios. Segunda de Crónicas capítulo 26, allí lo que relata es lo que ese hombre alcanzó, lo que ese hombre hizo. Y hay una parte muy linda, hermano, de la vida de él, especialmente fue su comportamiento con Dios. Vivía metido con Dios, entregado con Dios, temeroso de Dios. Las leyes de Dios las usaba. Y comenzó, hermano, a ayudar al pueblo, a ayudar a los sacerdotes, a ayudar a la gente del templo, a la gente pobre, a la nación y a las construcciones, las cosechas. Todo donde este hombre se proyectó es una cosa grandísima. Y eso, hermano, era una señal de la presencia de Dios en la vida de ese rey. Dios usando a ese rey para bendecir la nación. Y eso servía de testimonio para las demás naciones. Y luego el hombre fue prosperando, se fue haciendo fuerte. Y aquel gran rey, qué lindo el rey Usías. Llega un momento en su vida, hermano, que este rey, su corazón se aparta de Dios. ¿Y qué pasó con ese rey? Después de estar bien lindo, después de ser ese gran hombre de Dios y después de estar haciendo solamente lo de Dios, comienza ahora a hacer las cosas que a Dios no le gustan. Y su corazón, según el texto, se apartó de Dios. Cuando él se aparta de Dios, hermano, las cosas no le fueron bien. Claro, eso no le trajo bendición a su reinado. No le trajo bendición a la nación judía. No le trajo buen testimonio a la misma nación. No le trajo buen testimonio a las naciones de alrededor. Y para él mismo fue de gran vergüenza, porque le sucedieron cosas muy feas después que él se apartó del Señor. Después que él se apartó de Dios, hermano, Israel tuvo un cambio negativo. Se sintió el ausentismo espiritual, la ausencia espiritual de aquel hombre de Dios que gobernaba con bendición de Dios en ese lugar. Pero no solamente eso, hermano, sucede, sino que algo más que se une al contexto de ese tiempo y que le trajo a la nación otro efecto, otra subida. ¿Sabe cuál fue? Cuando muere ese rey. Y cuando él muere, ahora viene un luto a la nación. Toda la nación, hermano, sintió la muerte de ese rey, sintió el luto de ese rey. La familia, la gente, toda la gente de su gobierno, toda la gente de su reinado, toda la gente del reinado del norte que también de alguna manera se beneficiaba por la autoridad y por la bendición de ese rey Usías, hermano, entró en luto. Y el impacto llegó a las demás naciones también, que escuchaban de la muerte, sabían de luto, y aquella cuestión era un testimonio, porque eso era bien reconocido. Entonces ubicamos a la nación de Israel en lutos porque ahora su líder máximo, su rey, ya no está. Pecó contra Dios y saben, hermano, parte del pecado de ese hombre. Dice que él comenzó a ser parte del culto, él entró a la casa de Dios. Y dice, hermano, la Biblia que este hombre fue a hacer cosas que le pertenecían a hacer solo a los sacerdotes. Solo a los sacerdotes que estaban nombrados a hacer ciertas cosas en la casa de Dios. Dice que este hombre entró como usurpando ministerio, usurpando autoridad y queriendo hacer lo que no le tocaba hacer. Y por esa causa le cayó una enfermedad tremenda. Fue leproso que se llenó de lepra. Imagínense, eso tenía que ver con la rebeldía de él, con el pecado de él, con el haber apartado su corazón de nuestro Padre Celestial. Y ahora con querer usurpar ministerio, usurpar cargo, usurpar cosas que ya no le pertenecían a él, se metió al templo y comenzó también a hacer cosas que no eran para él en el templo. Imagínense, o sea, el rey tenía sus trabajos, sus compromisos, pero ahora está haciendo otras cosas que no le pertenecen. Y a causa de eso, le cayó una gran lepra sobre su cuerpo. Cuando los sacerdotes miraron a ese hombre leproso, hermano, cuando lo miraron enfermo, leproso y todo, gritaron. Y todos se pusieron de acuerdo, hermano, y ¿sabe qué hicieron? Lo sacaron de la casa de Dios y lo llevaron por allá y murió, hermano, murió enfermo, murió con lepra y en una casa, hermano, en una casa aislada. Lo apartaron de todo porque esa lepra, los leprosos tenían que estar en su respectivo lugar. Así fue la situación de él y luego la muerte. Esto le trajo un movimiento tremendo, un movimiento muy fuerte. ¿A quién? A Israel. A Israel. Todos los israelitas, especialmente los que pertenecían al reino del sur, sufrieron, sintieron aquello. Y la nación en sí sintió el efecto y todos sintieron. Luego el luto. ¿Qué luto? Usted puede saber cuando en la familia se despide a alguien que se va de este mundo y el luto viene. Pero cuando alguien, un líder reconocido en una comunidad, reconocido en una nación, reconocido a nivel internacional,
Hermano, hoy nosotros nos damos cuenta a través del internet, nos damos cuenta de todo lo que sucede en el mundo. Todo lo que sucede en el mundo nosotros nos podemos dar cuenta a través del internet. Y cuando muere alguien grande, cuando muere un presidente, cuando hay un atentado en algún otro lugar, cuando muere un sacerdote católico, cuando muere un líder evangélico, bueno, y esas noticias salen, hermano, a todo mundo nos pone a pensar. Hay gente más cercana que vive en el luto, del fallecimiento, la despedida de aquel ser humano, aquel ser querido. Con respecto a la muerte de Uzías, eso fue lo que sucedió. Hubo un luto nacional, lo sintieron, porque ese hombre mostró algo maravilloso en su reinado, en su trabajo. Qué amoroso, era un hombre de Dios, era un instrumento de Dios, y de esa manera fue de mucha bendición, hermano, para el pueblo. Ahora que está muerto, hermano, hay un suspenso, hay un silencio, hay un luto, hay un dolor, hay un llanto. ¿Cómo estaban los ejércitos de él? ¿Cómo estaban los hombres que él había preparado? ¿Cómo estaba la gente que había sido beneficiada por la mano, hermano, de ese rey? Todos estaban en luto, todos estaban en suspenso. Todos estaban en silencio, muchos lloraban, muchos se lamentaban, y eso de alguna manera trae una pausa, porque, hermano, el trabajo de los hombres no es igual, no es igual. Por ejemplo, el trabajo del papá de este hombre fue de una manera, de alguna manera se dio a conocer y trabajó e hizo su gente. El trabajo de ese señor y el reconocimiento que él tuvo ante la gente trajo un efecto también hermosísimo a la nación, pero después de él venía otro. Esas muertes traen ciertas pausas, y los cambios de liderazgo, por lo general, mucha gente no siente bien los cambios. Esto es que en vida, a veces, hermano, en vida, los cambios en las iglesias, los cambios de liderazgo de ciertas empresas, los cambios de liderazgo de las naciones, los cambios políticos y todo eso, hermano, traen efecto en las naciones. Todo el mundo siente los cambios, todo el mundo pasa, y algunas veces se transforma en una crisis tan tremenda, especialmente ese proceso de adaptación, ese proceso de trabajo y de todo, que trae tensión a la gente. Bueno, ya se imagina usted lo que pudo pasar, cómo pudo estar Israel, Jerusalén, en ese gran luto nacional cuando muere ese hombre. Ahora viene otro, y el otro que lo sucede va a ser su hijo. Ese era otro proceso. Pero ahora lo que le voy a contar, que en el tiempo, especialmente en el año que murió el rey Uzías, según Isaías capítulo 6, dice en el año que murió el rey Uzías, oiga lo que sucede con Dios y con su profeta Isaías. Dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Préstele atención a eso. La nación está en cierta forma con un vacío. La nación está en cierta forma de luto. La nación está en una transición de un nuevo liderazgo, un nuevo movimiento, una nueva adaptación de toda la situación que se estaba dando. Había luto, había deseo de volver a ver a ese hombre, un silencio, un vacío, un suspenso, inquietud, cómo será lo que viene, qué vendrá, cómo será, etcétera. Y la nación estaba así como en pausa, en inquietud, en un silencio, en espera, en cierto proceso del cambio que se había dado. Y así está todo. Dios está viendo todo eso. En medio de esa situación sucede algo. Dios se revela y se deja ver. Un profeta ve a Dios. Mire, impactante lo que dice el versículo 1 del capítulo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ay, esto dice algo. Eso dice algo. La nación en una condición difícil. Las autoridades, los gobiernos o el gobierno del reino del norte, el reino del sur, los seguidores. Profeta Isaías y otros hombres de Dios, me imagino que estaban orando, observando, viendo, sintiendo lo que acontecía. De pronto una gran visión en el templo de Dios. ¿Qué pasó? Vi al Señor sentado
sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra. ¿Qué dice? La presencia de Dios dejándose ver en su trono, en una nación de convulsión, en una nación dividida, en una nación hecha pedazos y de problemas y de convulsión político, etcétera, de cambios, transición en sí, de proceso, de inquietud, cómo será el futuro, qué viene, qué dolor, qué fue lo que aconteció, cómo hemos estado estos 52 años con este hombre. Hoy muere, nos quedamos sin ese lindo hombre, viene un nuevo hombre a trabajar, a gobernar. ¿Cómo será esto? ¿Y qué, hermano? Yo puedo decirle que eso causaba un impacto poderoso en la nación de Israel. Eso le hablaba mucho a la nación. Eso le hablaba mucho a los hijos de Dios que estaban en ese tiempo sirviéndole al Señor. De pronto Dios se deja ver. Y me parece que Dios le está diciendo a Isaías, le está diciendo a Israel, al reino del sur, al reino del norte, a las naciones y a nosotros, que Él está diciendo que Él existe por los siglos de los siglos. Él está dando un mensaje poderoso. Él está dando a conocer: yo soy Jehová sobre todos los hombres. Soy Jehová sobre todas las edades. Soy Jehová sobre todos los reinos de los hombres. Soy Jehová sobre los poderosos. Soy Jehová, aleluya, sobre las naciones. En otras palabras, como diciendo: yo tengo solución y respuesta para esta nación. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dios está diciendo: aquí estoy yo, no me he muerto yo existo, aquí estoy. Y se deja ver en el templo, y su falda, dice la Biblia, que llenaban el templo. Santo Dios. Qué lindo fuera que en el corazón de la iglesia de Honduras, que en el corazón de la iglesia de Centroamérica, que en el corazón de la iglesia del pueblo de Dios a nivel mundial, esté esta visión sobre todas las necesidades de sus naciones, sobre todas las necesidades de sus presidentes. Qué lindo fuera que la iglesia se diera cuenta, mire, que felicitara a los hombres y que aplaudiera el buen trabajo de los hombres y los buenos hombres en esta tierra. Pero qué lindo fuera también que la iglesia se diera cuenta que hay un Dios que gobierna sobre esos hombres de esas naciones. Y que esa buena esperanza de vida, unción y poder y alegría, esperanza y futuro para la iglesia, para el pueblo de Cristo. Pero estoy completamente seguro que muchos creyentes pierden esa visión y no miran así las cosas. Hay muchos que se han encerrado, se han enlutado porque están viendo a los hombres y piensan que sus esperanzas se les fue. Yo les voy a decir esta noche: la esperanza de la iglesia y la esperanza número uno del mundo se llama Jehová Dios de los ejércitos, se llama Jesucristo, y Él es todavía y sigue siendo la esperanza de la nación, independientemente de los problemas que los hombres vivan en este mundo. Qué lindo fuera si ese mundo cristianos, puedo decirle, miraran a Dios por encima de todo movimiento de los hombres en este mundo, por encima de todas las posiciones de los hombres, por encima del poder de los hombres, por encima de los grandes hombres del mundo. Qué lindo si los ejércitos miraran a Dios de esa manera. Si los poderosos miraran a Dios de esa manera, si los ricos millonarios miraran a Dios de esa manera, si los pobres miraran a Dios de esa manera, qué lindo fuera. Y si la iglesia misma mirara a Dios de esa manera, la iglesia es una iglesia poderosa y bendecida, llena del Espíritu Santo en esta tierra, no una iglesia intimidada, miedosa y enlutada por los hombres. Hermanos, yo quiero que usted esté en esta prédica, no esté viendo a Dios solamente
como el Dios de ustedes nada más, como el Dios de esta colonia. Miren a Dios como el Dios de Honduras. Miren a Dios como el Dios. Miren a Dios como el Dios de Centroamérica. Miren a Dios como Dios de Nicaragua, de Honduras, de Costa Rica, de El Salvador, de Panamá, de Belice, de México y de Estados Unidos, de Rusia, China y Corea y el mundo entero. Que la iglesia mire que el Dios de nosotros es un Dios grande y poderoso y que reina sobre los hombres y sobre los reinos de los hombres. Si así lo mirara usted anduviera lleno del Espíritu Santo. Si así viviera usted, su vida fuera diferente. Cuando nos encerramos en las circunstancias, cuando nos encerramos en los hombres, en el poder de los hombres, en la riqueza de los hombres, en la condición de los hombres, y cuando los hombres fallan y mueren y dejan de existir o vienen cambios, esa gente que tiene la confianza y la esperanza en los hombres caen también y se derrumban. Pero el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas, alzará sus alas como el águila, caminará y no se cansará. Esa palabra me embarga, esa palabra me absorbe, esa palabra me hace como pedazo aquí, porque yo estoy viendo así a Dios esta noche en este lugar, porque así estoy viendo a Dios sobre las naciones, porque así en esta prédica estoy viendo a Dios sobre los hombres poderosos de la tierra, porque esto me hace ver a Dios sobre los movimientos de las naciones cuando van a cambiar presidentes, cuando van a cambiar hombres. Yo me acuerdo de esto y me gustaría y quisiera decirle al mundo entero que está bien que proyectemos con los hombres todo lo bueno a la misma gente, todo lo bueno a las naciones, pero decirle a todo el mundo entero que no se olviden que el Dios se llama Jehová, Dios de los ejércitos, y que no miremos a los hombres como dioses ni como poderosos en sí, que miren a Dios como el Rey de la gloria. Y que lo alabemos, que lo celebremos, que lo bendigamos, que vivamos para Él. Dios se dejó ver en el templo. Su presencia, le dijo a Isaías, su presencia le decía al rey del sur, su presencia le decía al rey del norte, su presencia le decía a Jerusalén y a Judea, su presencia le decía a la nación judía, su presencia le hablaba a las naciones, su presencia de allí le habló a Isaías y a sus seguidores, su presencia allí en el templo, y que sus faldas llenaban el templo, ahí donde estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está diciendo Dios: mundo, iglesia, señores, reyes, presidentes y poderosos del mundo, Él está diciendo: aquí está el gran yo soy, aquí está el Dios todopoderoso, aquí está el deseado de las naciones, aquí está el Dios que creó el mundo. En otras palabras, despiértate, ya no estáis en luto, y mira a Jehová tu Dios. Eso es lo que veo a Dios diciéndole a gente. Yo sé que hoy no vino mucha gente a esta reunión, pero usted llévese esa palabra y reparte esta palabra. Usted sabe cómo está vuestro país hoy, y usted sabe cómo está no solamente hoy, cómo ha venido estando este país. Todo lo que usted ha escuchado, es normal que se escuche todo eso, porque está administrado por hombres de diferentes calidades y de diferentes calibres. Por eso está así la situación. Usted siente, usted ve y observa. Y en cierta forma secular, en cierta forma es normal que esto suceda así. Y no solo así, todavía más, todavía hace falta más. Porque el hombre nunca termina de inventar cosas y de hacer cosas y de prometer cosas.
es normal. Pero que nunca se le olvide a usted como hijo de Dios que existe el Dios creador de los cielos y de la tierra. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él habita. Por eso es que él dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Porque él lo fundó sobre los mares y sobre la tierra, sobre las aguas. Y ustedes y yo, a ese Dios es que estamos siguiendo. A ese que estamos adorando. A ese que le estamos sirviendo. Pero ¿cuál fue su objetivo para Isaías? Una parte fue hacerle ver a Isaías que había un Dios sobre todos, que había un Dios sobre las muertes de los hombres, sobre el fracaso de los hombres, sobre el luto de las naciones, sobre las pobrezas de las naciones, sobre las inquietudes y las convulsiones y locura de los hombres. Sobre todo ello que existe un Dios poderoso que tiene la respuesta para Israel, para los profetas, para la iglesia, para Israel mismo, y no solamente para Israel mismo, para las naciones poderosas y débiles de este mundo. Le está diciendo Dios, yo soy el que soy, yo soy Dios sobre todas las naciones de la tierra. Y que la gente debe mirarlo a Él en medio de todo, que lo reconozcamos, que lo entendamos, que lo miremos a Él, que lo adoremos a Él, que le sirvamos a Él, que vivamos para Él, que le celebremos culto, que lo demos a conocer en las naciones, que anunciemos su grandeza, porque Él es ese gran, glorioso Dios. Isaías ve aquella visión y fue impactante, pero esa presencia poderosa de Dios traía un mensaje para Isaías. Número 1, hacerle un llamado para que siguiera predicando la palabra. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Hacerle un llamado, como que dice Isaías, tú sabes cómo está todo el mundo. Tú conoces la condición de esta tierra, la condición del reino del sur, reino del norte, reinos que se dividieron de un solo reinado en Jerusalén. Isaías como diciéndole, tú sabes cómo está esto. Tú sabes lo que pasa en los hombres de esta nación. Pero también Isaías, tú sabes lo que escuchas de las demás naciones, cómo están en convulsión y en confusión. Pero aquí estoy yo, Isaías. En primer lugar, la impresión poderosa para Isaías. ¡Bum! Tremendo, como quien dice, se murió un hombre, pero ahí lo tengo. Tengo a un Dios en el trono. Termina un hombre, pero mi Dios sigue existiendo. Termina su reinado, termina su poderío, termina su política, termina todo. Pero Dios está allí para ofrecerle, para decirle al mundo, yo soy la respuesta de ustedes. Yo soy el gran yo soy el que soy. Dios de sanidad, Dios de provisión, Dios de la abundancia, Dios de gloria, Dios de perdón, Dios de amor, Dios de misericordia, como dice Dios. Aquí está ese Dios que lo llena todo. Isaías queda impactado, pero su presencia, la presencia de Dios allí, traía algo más. Y le hace el llamado a través de un serafín. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Su presencia era también para un llamado evangelizador, un llamado de predicación, un llamado de profecía a las naciones, un llamado para esperanza al mundo, un llamado de gloria para el mundo a través del profeta Isaías, a través con el evangelio, con la predicación de la profecía, con la palabra de nuestro Padre Celestial. Lo purifica con carbones encendidos tomados del altar
se le hace el llamado al profeta y el profeta dice: heme aquí, envíame a mí. Dios está tomándonos en cuenta para que hagamos su obra. Está tomando en cuenta la santificación de su pueblo, la santidad de su pueblo, la limpieza de su pueblo, la purificación de su pueblo, para que sea instrumento útil en las manos del Señor. Hermano, es que de esa manera es que se hace la obra del Señor. Estoy seguro que Dios quiere que todos los que estamos aquí reunidos seamos un mensaje de Cristo, seamos un predicador, seamos un evangelizador, alguien que dé testimonio de la grandeza del Señor. Y ese énfasis de purificar, de santificación, de quemar los labios, es de limpiar el corazón del ser humano para que el ser humano sea útil instrumento en las manos del Señor. De lo contrario, no sirve. Contaminado no sirve, no funciona. La respuesta para este mundo debe ser a través de hombres, a través de iglesias consagradas y santas para nuestro Dios celestial. La obra de Dios no se puede hacer de otra manera. Debe hacerse con mujeres consagradas para Cristo, hombres santos para Dios, iglesias adoradoras del Señor, iglesias que se consagran cada día para Cristo. Dios quiere tenerlas como instrumento para que lleven el evangelio a sus casas, a sus calles, a sus pueblos, a sus naciones y al mundo entero. Dios nos ha hecho parte de esa gran misión y para ello es el llamado a la santificación de nuestras vidas. Pero ahora me impacta una pregunta que Isaías le dijo a Dios, como que dice: Señor, pero ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo voy a hacer esto, Señor? Como que le dice: me está dando una misión limitada con ciertas fechas. ¿De qué fecha? ¿Qué fecha? ¿De qué tiempo? ¿Qué tiempo? Pero es poderoso lo que dice, hermano, en el versículo 9, que una vez que le quema sus labios, que lo purifica, que lo santifica, le dice en el verso 9, y dijo: anda y di a este pueblo, es decir, a los judíos, a Israel, a los de Judá, Jerusalén, al reino del norte y al reino del sur. Dios le mandó a decirle: dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto y no comprendáis. Y afirma una gran verdad cuando dice: endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces él pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Y dije yo: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha desierto. Un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios responde y está diciendo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Está diciendo Dios: vienen cosas terribles para estas naciones. Vienen cosas terribles para estas naciones que harán asoladas sus calles, asoladas sus naciones. Tú tienes que predicar hasta que eso esté asolado. Y se volviera a poblar, sigue predicando y anunciando hasta que esto quede un desierto. Yo estaba hablando de juicios futuros que venían, que acercaban para Jerusalén, que acercaban para el mundo. En otras palabras, dijo Dios a Isaías: predica mientras hay tiempo, predica mientras hay oportunidad, predica antes que acontezca eso y predica aún aconteciendo todo lo que te va a acontecer. No calles. En otras palabras, Dios siempre quiere tener un mensaje en las naciones para que los hombres se arrepientan y busquen el rostro del Señor. Ahí también está dando la idea de juicios tremendos nacionales, juicios mundiales en las naciones, y que el evangelio jugaría un papel importante en medio de un mundo que quiere siempre estar en su mundo haciendo su pecado y no quiere obediencia con el Señor. Entonces el evangelio, la predicación del profeta, debía estar como una gota de agua en las naciones, y así ha sucedido, porque de que Isaías
tomó ese mensaje, lo escribió. La Biblia está por todo el mundo y el mundo entero tiene ese mensaje que Dios anunció, que Él es el Rey de gloria sobre todos los hombres en este mundo, que Él es respuesta y salvación para el mundo entero. Hoy lo predico esta noche en este lugar y le vuelvo a decir a la iglesia: es el mismo Dios llamando a su iglesia para seguir dando el evangelio a un mundo que tanto necesita y a un mundo que le esperan cosas difíciles, cosas tenebrosas. ¿Qué pasó con Israel? Sus ciudades fueron asoladas, sus calles fueron avergonzadas, el templo fue hecho pedazos, fue destruido todo. Todo lo que Dios dijo se cumplió. Israel es testigo, esta profecía es cumplida, pero también está vigente en las naciones. Es un mensaje que todavía se anuncia, porque Dios está vivo, el pecado todavía está vivo, los juicios de Dios están vivos, la iglesia está viva. Por lo tanto, iglesia, hoy es el día tuyo y el día mío de ser esa iglesia que resplandece en las naciones. Ese es el mensaje para usted esta noche. Ese es el mensaje de para Isaías. El mensaje para usted: no se quede solamente escuchando una prédica. Cambie cada día más para que le sea mejor a Dios en la obra del Señor. No solo se quede de oidor de la predicación. Hay gente que solo disfruta en la silla las predicaciones, pero ahí se quedan toda la vida con eso. Hay que hablar a Dios y sentirnos que somos responsables de su palabra, de un llamado, y el amor que tenemos en Cristo nos responsabiliza con el mundo entero. El mundo necesita a la iglesia. Dios también nos necesita para su obra. Él compartió con nosotros, nos hizo parte de su misión, de su propósito mundial, nacional y mundial, para que anunciemos su palabra. El mundo necesita a Dios porque está en crisis. El mundo está de dolores. El mundo está convulsionando en su locura. La respuesta para nosotros hoy sigue siendo Dios. La respuesta para esta iglesia sigue siendo Dios. La respuesta para este país sigue siendo Dios. La respuesta para las naciones sigue siendo Dios. La respuesta en medio de las crisis sigue siendo Dios. En medio de las pandemias sigue siendo Dios. ¿Quién fue el Dios que nos guardó de la pandemia COVID-19? Fue el Dios mismo que le estoy predicando esta noche, que nos salvó de todo esto, nos rescató de allí. A los que pudieron salvarse y a los demás Dios permitió que se fueran. Es el Dios de nosotros. Hermanos, en estos días, en estos tiempos y en estos meses, no dejen de ver a Dios por encima de todo. Ame a Jesús, viva para Él y solo observe lo que va a observar. Mire, ore y predique, porque Cristo viene pronto. Señor les bendiga. Dios, te doy gracias esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Inspira a tu pueblo, inspira a tu iglesia. Dile algo a tu pueblo. Dinos algo, Señor. Llénanos de ti, porque llenos de ti seremos un Isaías. Seremos un hombre, seremos una iglesia de visión, visión profética, visión que recibió Isaías, visión del altar, visión del templo, de la presencia de Dios. Llénanos, llénanos, llénanos a todos en el nombre de Jesús. Llena a su iglesia, llénala de su presencia, inspírala con tu palabra, inspírala con tu presencia reinando sobre el mundo. Inspira a los hijos de Dios, inspira a los llamados evangelistas y a los que son evangelistas, a los pastores, a los profetas, a los ministros, a los que aman al Señor. Inspíranos con tu presencia, con el Espíritu Santo. Haznos una llama encendida para hablarle al mundo que tú eres la esperanza de gloria para todo, que tú reinas sobre los reinos de los hombres, que tú eres el Dios que está sobre los hombres y sobre los poderíos de los hombres. Dios, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén, para la gloria del Señor. Qué lindo. La paz con ustedes de mi Dios, hermanos.